Entonces, vamos a comenzar ahora sí con el bloque 1. Este lo vamos a ver en un solo video. Hice una presentación para esto. Tal vez no voy a ser como muy detallista. Vamos a platicar. Pónganme un poco de atención, escúchenme ahí. Los que ya sepan qué onda con Linux, pues no se preocupen, pásense al siguiente. Los que no, pues escúchenme, yo creo que van a entender algunas cosas que no sabían. Entonces vamos a ver en este video qué es Linux, un poco de su historia, distribuciones y características. Para eso pues ya tengo aquí mi presentación como les hacen en su escuela, pero aparte que la van a leer, pues yo sí les voy a platicar un poco más, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de historia de GNU Linux. Vamos a empezar desde el hecho de que tenemos 3 sistemas de escritorio que mandan en el mundo, que viene siendo Windows, Mac y Linux, ¿no? No puedes descartar a ninguno porque pues los 3 son súper mega usados. El que más se usa es Windows, sin embargo en el ámbito profesional y de desarrollo, en nuestro caso, mucho programación web, Java, casi todos los lenguajes a excepción de .NET, pues los puedes usar en lo que es Linux o Mac. Entonces si tú eres profesional, pues sí te recomiendo mucho lo que es Linux o Mac. Y ustedes ya verán por qué después. Vamos a empezar sabiendo que es el kernel de un sistema operativo y en general todos los sistemas operativos tienen un kernel. Es el núcleo kernel, es la parte central de un sistema operativo y es el que se encarga de realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware del ordenador. ¿Qué significa esto? Nosotros, ¿cómo sabemos que tenemos el kernel o cómo hacemos palpable esa parte? En las consolas de comandos. Todos los sistemas operativos tienen una consola de comandos. En ese lugar es donde tú estás teniendo acceso al kernel directamente. El kernel no tiene ninguna parte visual, entonces así te vas a dar cuenta que es el kernel. En esas consolas de comandos es donde te das cuenta del kernel que estás ocupando o el kernel del sistema operativo. Vamos a empezar desde aquí con Unix. Es que nosotros tenemos que saber qué es Unix para que nosotros sepamos de dónde sale Linux y GNU Linux. Y ahorita les voy a decir por qué es GNU Linux. En este caso, Dennis Ritchie es el creador del lenguaje de programación C. Y en parte ahí con AT&T y los laboratorios, pues crean Unix. Es muy importante decir que crean Unix y lo crean como sistema operativo propietario. Entonces Unix nace de la mano de AT&T, del programador Dennis Ritchie, creador también del lenguaje de programación C, y hacen Unix como un sistema operativo propietario. Aquí nace, aquí no hay ningún problema, porque siempre está la parte que les preguntan, oye, ¿qué es Unix? ¿Qué es Linux? Ahorita ya sabemos que Unix es propietario, está en C, creado por AT&T, Ken Thompson, Dennis Ritchie, pero a Ken Thompson no le doy tanto, es como más de marketing, pero Dennis Ritchie fue el creador de C, que quede clarísimo. Aquí les pongo un script de Linux que fue la versión 1 cuando lo empezaron a programar. Esto lo pongo simplemente por si quieren curiosear, pues está chiquito y ahí se ve más o menos pues que estaban intentando desarrollar, y incluso ahí dice Minix, ¿no? Para que busquen ese tipo de palabras y vean a qué se refiere. Vamos a ver ahora el kernel de sistemas operativos populares: Windows, MacOS, GNU Linux y Android. Windows, pues su kernel es MS2, MacOS, Unix, GNU Linux, Linux, Android basado en Java, Linux basado en Java, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo nace Linux. Linux fue creado por Linus Torvalds, o sea, le pusieron Linux por Linus. Sin embargo, en la historia dicen que este vato no quería que le pusieran así el nombre, pero pues ese se lo dejó la comunidad, porque pues está muy cañón el vato, ¿no? Entonces, Linus Torvalds utilizaba Unix, ya lo utilizaba como privativo, incluso aquí dice, no, esto fue el principio de un emulador terminal al cual Linus Torvalds solía tener acceso a los grandes servidores Unix. Entonces, Linus Torvalds crea Linux a partir del uso de Unix. Él usaba Unix, pero supo que era privativo y así, entonces dijo, voy a crear mi propio sistema operativo, o voy a crear mi propio kernel. ¿Por qué? Porque no me gusta pagar, o yo puedo hacer el mío, ¿no? Así de simple. Entonces, cuando les pregunten la diferencia, Unix, sistema operativo propietario. Linux no es propietario porque así lo quiso Linus Torvalds.
y está basado, no es que esté basado tanto en Unix, son iguales, los dos están basados en C, pero Linus Torvalds a partir del uso de Unix hizo su propio sistema Linux basado en C y con las mismas reglas. Es como si hubiera agarrado las reglas de negocio y él hubiera creado su propio sistema, así de simple. ¿Qué son las reglas de negocio? Pues es el funcionamiento del sistema. Dijo, si este funciona así, yo puedo hacer el mío que funcione igual, pero yo lo puedo abrir el código o puedo regalarlo como yo quiera, ¿no? Es lo que pasó ahí. Después vamos a ver por qué GNU o por qué insisto con la parte de GNU Linux. Resulta que un tal Richard Stallman inicia un movimiento de software en el 83 al que llama GNU. Esto significa que todo el software que ustedes vean con GNU significa que el software es libre. Así lo quiso este vato, así hizo su fundación, lo logró. Ahora, GNU es toda la parte de aplicaciones y de software, mientras que Linux es solamente el kernel. ¿Por qué llamamos GNU Linux? Porque si tú no tienes GNU no tienes la parte visual, si tú no tienes Linux no tienes kernel, si los fusionas tienes GNU Linux, por lo tanto ya tienes un sistema operativo bastante decente. Ok, aquí viene, ¿por qué GNU Linux? Básicamente es a la fusión de GNU y Linux, por una parte GNU dando toda la capa de aplicaciones y Linux el kernel, ¿no? Entonces, pues ahí ya ponen la fusión y por tanto ya funciona bien. Ahora vamos a ver un poco de lo que es un entorno gráfico. Un entorno de escritorio es un conjunto de software para ofrecer al usuario de una computadora una interacción amigable y cómoda. Es lo que estamos haciendo ahorita. Como les decía, si no tienes la parte de aplicación, solamente tienes el kernel. Tipos de entorno gráfico. Windows, yo lo estoy intuyendo aquí, que sea Windows Presentation Foundation, que esté hecho así la parte visual, porque no encontré el dato como tal. Estoy siendo sincero, lo estoy intuyendo porque yo sé que esa tecnología se usa para hacer la parte visual. Sin embargo, puede ser que esté errado, entonces ahí me pueden poner comentarios sobre lo que sí está bien. Después tenemos Mac OS, que usa un entorno gráfico que se llama Aqua. Después Android, tenemos el caso de EMUI, que es como muy popular. En el caso de Linux, este sí tiene un montón, tiene KDE, tiene GNOME, tiene Plasma, tiene Unity. Vamos a usar nosotros en nuestra distribución que vamos a instalar, vamos a usar GNOME, para que pues ya vayan sabiendo qué vamos a ocupar. Entorno gráfico KDE Plasma. Vamos a hablar más de los entornos gráficos nosotros de Linux porque es lo que vamos a estar trabajando. KDE Plasma 5 es la quinta y actual generación del entorno de escritorio creado por KDE, principalmente para sistemas Linux. Incluye un nuevo tema por defecto llamado Breeze y una mayor convergencia. Está en OpenSUSE y está en sus dos distribuciones de OpenSUSE, que es una lib y una Tumbleweed. Bueno, ¿qué es esto y todo esto? KDE Plasma se parece muchísimo al lanzador de Windows. O sea, si ustedes instalan KDE, se ve así, igualito, ¿no? Entonces eso le dio pues muchos puntos porque mucha gente lo está utilizando, dado que se parece de donde vienen, que es Windows. Tipos de distribuciones. Linux Mint con entorno gráfico Cinnamon, muy parecido a Windows 7. Les digo, eso es lo que intentan hacer. Incluso aquí les pongo la imagen y vean cómo el lanzador se parece mucho a Windows. El caso de Linux Mint es bueno porque mucha gente, al hacer la migración de sistema operativo, se ha adaptado mucho a ese sistema. Entonces, pues el entorno gráfico ha ayudado mucho. Tipos de distribuciones otra vez. El caso de Ubuntu con entorno gráfico GNOME es el que nosotros vamos a utilizar. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque es fácil de instalar, porque las dependencias son bastante buenas. Agarra muy fácil los controladores. Si es estable, es bastante estable. A partir del 18 con ese entorno gráfico cambió bastante. Consume pocos recursos. Fácil de usar y la verdad es que lo van a entender muy rápido. Aparte de que la personalización es muy fácil de hacer. Ok, este ya lo vimos. También existe Fedora con GNOME. GNOME muy recomendado porque ocupa poco recurso. Este está basado en Red Hat. Ustedes pueden buscar por qué dice uno y por qué dice lo otro, para que tengan más información. Después tenemos Debian con entorno gráfico GNOME. Y pues este es el papi de Ubuntu.
Este es mucho más estable, pero un poquito más difícil de configurar, por eso no lo vamos a utilizar, sino vamos a utilizar Ubuntu. Pero como viene de acá, que esta distribución la verdad tiene muy buen puntaje por la comunidad, por lo tanto pues es bueno. Sistemas de archivos, esto es importante, mucha gente ya utiliza sus computadoras y ni siquiera sabe qué onda con la parte de sistemas de archivos. Windows, por ejemplo, usa FAT32 y NTFS. Es como vienen los formatos de los discos duros o las memorias o todos los dispositivos de almacenamiento. Lo único que te dicen es que cada uno, aunque son formatos diferentes, representan la cantidad de información que tú puedes almacenar. FAT32 tienen almacenajes diferentes, NTF diferente y son como el del más chico al más grande. FAT un poco menos, FAT32 un poquito más que FAT y NTFS pues un poco más que estos dos. Sin embargo, debería haber compatibilidad si es que los demás sistemas tuvieran entre sus curiosidades pues la compatibilidad con estos sistemas de archivos. MacOS usa HFS Plus o HFS más. Bueno, en realidad es el mismo, pero así viene. Aquí hay algo bien importante. Acuérdense que MacOS está hecho en Unix y GNU Linux pues tiene el kernel Linux, pero los dos están basados en C. Eso quiere decir que tú vas a tener compatibilidad de sistemas de archivos de Mac y de Linux. Incluso Android ya viene manejando lo que es la extendida 4, que usa Linux también por defecto y que podría leer MacOS dado al kernel. Sin embargo, Windows no puede leer ninguna de estas, hasta la fecha yo sé que no, y estos de acá sí pueden leer todos los de Windows. Eso yo creo que ya fue como pues, parte de su estrategia de mercado o lo que tú quieras, pero así funciona actualmente. Y bueno, para hacer una instalación Linux vas a usar lo que es un sistema de archivos extendida 4. No olviden eso. Y no puedes leer una extendida 4 en Windows, al menos a la fecha no, o no que yo sepa. Extensiones que se ejecutan, esto es bien importante. Windows ejecuta extensiones .exe, MacOS PKG y DMG, Android APK como ustedes ya saben, y Linux Star, RPM y Dev. Son las más importantes de Linux. ¿Qué programas tiene GNU Linux? Ya tiene ofimática, tiene lectores de PDF, compresores de archivos, códecs de multimedia y controladores genéricos. Esto hace que al momento de que tú instales Linux ya tienes todo para trabajar, ya no tienes que instalar nada. A lo mejor nada más como actualizarlo, pero eso es gratis y es fácil. Entonces no pasa nada. Ventajas de GNU Linux sobre Windows. Porque en realidad es lo que pasa, que la mayoría van a migrar de Windows a Linux. Las auditorías son transparentes porque no usas cracks ni mucho menos. Entonces todas tus instalaciones ya van firmadas y van bien, son seguras. No requieres computadoras con grandes prestaciones. Esa es otra ventaja de Linux, que su sistema no ocupa pues tantos recursos visuales. Sistema de archivos mucho más estable. Lo que son las extendidas, ese sistema de archivos extendido, pues no fragmenta. Desde ahí estamos bien. Y al momento de no fragmentar, así como lo instalas, así va a correr toda la vida, o al menos hasta que lo eches a perder. No hay virus como tal para Linux. Esto es muy fácil de decir. ¿Por qué? Porque acuérdense que Windows pues maneja casi todo el mercado. Entonces no vas a estar atacando Linux porque no va a ser lucrativo. Sí puede que haya algunos virus para Linux, pero son más como de pues engañando a la gente, ¿no? Pero no como tal que metas ejecutables así, porque no es tan fácil y no son tan redituables. No hay que hacer mantenimiento preventivo, como les decía, no hay fragmentación, no es común tener algún virus, eso pues no pasa nada. Y los virus que tienes en Windows no afectan a Linux, por lo tanto el mantenimiento es muy básico. Es gratis, o sea, ustedes lo bajan, no pagan un quinto y ya está activado, no te va a estar molestando por esa parte. Diverso, porque incluso les dije, tienes un montón de entornos gráficos, puedes instalar tantos, no sé cuántos sean, pero más de 10 fácil si puedes instalar. Es muy privado y como les decía, no usas cracks ni medicinas. Cuando ustedes usan cracks
y toda esa onda en su Windows, ustedes no saben a dónde están mandando su información, porque ustedes están instalando algo. Es un cliente al que otra persona posiblemente pues tenga acceso a su módulo, a su computadora. Entonces puede ser que estén regalando sus datos, ustedes no lo saben. En el caso de Linux pues no, porque como les digo viene firmado, si es GNU es software libre. Desventajas: muy pocos juegos compatibles. Si tú eres un gamer apasionado pues no te va a funcionar muy bien Linux. Algunos controladores pueden ser muy singulares y no tenerlos. Puede ser que algunos periféricos no sean compatibles y así de plano no encuentres ni el genérico, y esto podría ser una desventaja. La curva de aprendizaje para algunas personas es difícil. No sé por qué sigue siendo difícil, yo lo veo bastante intuitivo. Habría que ver más datos sobre eso, pero suele pasar. Dificultad para pedir ayuda, porque la gente que hace soporte técnico normalmente, el 98%, pues se dedica a dar soporte Windows. No es tan fácil que digas que te dé soporte a Linux, porque a lo mejor no sabe, dado que la demanda no es tanta. La edición de multimedia puede ser tediosa o mala. El software para crear contenido en Linux es muy pobre aún. No hay muy buena, así como hay en Windows, que está Premiere, que está Sony Vegas, que está Camtasia, que esos software, pues la verdad está bastante bien hecho. Esas serán las desventajas. Como conclusión, usar GNU Linux en México es una opción muy buena para economizar en el uso de software libre, minimizar el soporte técnico y aprovechar el hardware disponible, desde mi punto de vista. Yo creo que les di bastantes datos que ustedes podrían investigar para que les queden más claros, pero en teoría si tú viste o escuchaste el video, pues ya no vas tan en blanco, ya podemos hablar un poquito más técnico, ¿no? Entonces este es el primer video, es la introducción. Espero hayan entendido el mensaje que les quise dar como introducción, y que el siguiente video pues ya es práctico, ya para que no se aburran. Ya vamos a ver ahí cómo instalar las cosas, pero ya no vamos en cero, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video.